Bienvenidos a Maravillas y Misterios. Si has estado en redes sociales o en cualquier rincón de Internet en los últimos días, probablemente hayas visto muchos titulares sobre el regreso de los lobos huargos o sobre cómo aúllan por primera vez en 10.000 años. Al parecer, Colossal Biosciences, una organización famosa por su trabajo en la recuperación del tilacino y del mamut lanudo, logró clonar con éxito algunos lobos huargos. ¿Lo hicieron realmente bien? Quizás un poco extraño, pero echemos un vistazo rápido y profundicemos un poco más. ¿Qué hicieron y cómo lo hicieron? Se han encontrado muchos fósiles de lobos huargos en los pozos de alquitrán de La Brea, en California, pero aparentemente no había buenas muestras de ADN para extraer de allí. Por suerte, Kelacel pudo obtener muestras de lobos huargos a través de un estudio internacional y recuperar más ADN. Al parecer, usaron un diente antiguo y un hueso auricular de 72.000 años de antigüedad, con los cuales lograron secuenciar el ADN y, específicamente, buscar diferencias entre lobos huargos y lobos grises. Luego, usaron tecnología de edición genética de alta precisión para modificar el genoma de un lobo gris. En concreto, realizaron unas 20 alteraciones para hacerlo más parecido a un lobo huargo. Lo hicieron más grande, con una cabeza más ancha y un pelaje blanco más espeso. Una vez obtuvieron el material genético editado, lo introdujeron en un óvulo de perro doméstico. Posteriormente, cuando los embriones se desarrollaron, los implantaron en perras sustitutas y, unos 62 días después, nacieron algunos lobos. Hasta ahora hay 3. Rómulo y Ramos nacieron en octubre de 2024 y Casey, nombrado por Juego de Tronos, por supuesto, nació el 30 de enero de 2025. Genial, ¿cuál es el problema? Tenemos 3 lobos huargos, ¿verdad? Bueno, resulta un poco extraño. Primero, decidieron usar el lobo gris y su ADN porque, en realidad, los lobos huargos no eran verdaderos lobos. Los lobos huargos eran una especie distinta que se extinguió hace unos 12.000 a 13.000 años, aunque su nombre común siga siendo lobo huargo. Un estudio de 2021, que examinó el ADN mitocondrial de los lobos huargos, descubrió que se separaron del linaje de los verdaderos lobos hace aproximadamente 5,6 millones de años. De hecho, los investigadores sugirieron eliminar al lobo huargo del género Canis y colocarlo en un nuevo género, Aenoción, que significa lobo terrible. Un artículo de ese mismo año también afirmó que los cánidos, como los lobos y los coyotes, pueden crear híbridos. Sin embargo, los lobos huargos no podían hacerlo, al menos no con ningún otro cánido que viva en la actualidad. Esa podría haber sido, de hecho, una de las razones de su extinción. Cita, la hibridación no pudo proporcionar una salida porque, los lobos huargos probablemente no pudieron producir descendencia viable con los lobos recién llegados de Eurasia, ya que eran genéticamente muy distintos. ¿Realmente importan unas cuantas modificaciones al lobo gris? El problema es que es difícil determinar cuántas diferencias existen. Colossal Biosciences aún no ha publicado la secuencia completa del genoma del lobo huargo, pero Brad Shapiro, de Kelacel, afirmó que las dos especies comparten un 99,5% del ADN. Eso suena a mucho, pero como señalaron en un artículo de New Scientist, el genoma del lobo gris tiene alrededor de 2.400 millones de pares de bases, lo que aún deja espacio para millones de pares de bases con diferencias. Y no solo eso, recuerden las 20 modificaciones que hicieron para que se parecieran más a los lobos huargos. Beth Shapiro también declaró en una entrevista que 5 de esos 20 cambios se basan en mutaciones que se sabe producen pelaje claro en los lobos grises. Así que, en realidad, solo 15 cambios se basaron directamente en el genoma del lobo huargo. Cuando leí por primera vez la historia, sonaba como si simplemente hubieran modificado genéticamente a algunos lobos grises para que, superficialmente, se parecieran a los lobos huargos, pero en realidad, no los habían traído de vuelta. Eso no pretende restarle mérito a lo que han hecho. Me parece un logro impresionante. Simplemente no estoy seguro de que sea correcto llamar a estos animales lobos huargos, y algunos científicos discuten si deberían recibir ese nombre. Si lees la entrevista en New Scientist, esta pregunta se le planteó a Beth Shapiro y casi parece un tema delicado. Ella dijo que todo se reduce a cómo se define, y cita, a las especies. El concepto de especie es un sistema de clasificación humano, y todos pueden estar en desacuerdo, y todos pueden tener razón. Luego continuó diciendo, se puede usar el concepto de especie filogenética para determinar cómo se va a llamar a una especie, que es lo que se insinúa, pero después afirmó que están usando el concepto morfológico de especie, diciendo, si se parecen a este animal, entonces son ese animal. Y quiero decir, ¿quién soy yo para decir algo? En realidad,
solo intento aprender más sobre los sistemas de clasificación que usamos. Pero por lo que he leído, parece que hoy en día la filogenética es la forma más aceptada para determinar las especies, en lugar de la morfología. Rápidamente explicado, la filogenética clasifica a los organismos basándose en su historia evolutiva y en sus relaciones genéticas. Así que podríamos usar análisis de ADN para determinar su ascendencia. Por otro lado, la morfología los categoriza según su apariencia, sus rasgos físicos y su estructura. Esto se usaba mucho antes de que la filogenética se volviera dominante. Para mí, la morfología es un buen punto de partida. Las similitudes físicas pueden ser útiles, especialmente cuando hablamos de fósiles. Sin embargo, la filogenética, al considerar datos genéticos y ADN, parece una forma más confiable de clasificar a los organismos. El problema con la morfología es que parte de la idea de que si se parece a ese animal, entonces es ese animal. Pero la evolución no se rige por esa lógica. Con ese pensamiento, los lobos y las hienas se parecen bastante, ¿entonces son el mismo tipo de animal? ¿Están estrechamente relacionados? No, en realidad no. Simplemente no sé si consideraría a estos animales lobos huargos, pero supongo que depende de a quién le preguntes. Dahlen, un profesor asesor de Kelasel, dijo: no es ningún secreto que en todo el genoma, esto es 99.9% lobo gris. Habrá una discusión en la comunidad científica. No están de acuerdo sobre cuántos genes se deben modificar para poder decir que es un lobo huargo, pero esto ya entra en el terreno de lo filosófico. También afirmaron que porta genes de lobo huargo y que esos genes lo hacen parecerse más a un lobo huargo que cualquier otra cosa que hayamos visto en los últimos 13.000 años. Y eso, claro, es genial. Pero hay una parte de la historia que creo se está ignorando un poco, y es quizá la más importante. Lo mejor de Colossal Biosciences es que la tecnología de edición genética no solo puede usarse para, digamos, recuperar animales extintos, sino también para ayudar a salvar especies en peligro de extinción. Hace poco visité un santuario de lobos y estuve cara a cara con algunos lobos grises, pero también aprendí sobre lo en peligro de extinción que están los lobos rojos. Hablé un poco más de eso en el podcast, pero la tecnología que usa Kelasel podría usarse para aumentar la diversidad genética de esas poblaciones limitadas de lobos rojos. De hecho, Pat Shapiro incluso dijo en una entrevista con Scientific American que esta técnica produce células que son más fáciles de reprogramar que las que provienen de la piel. Por lo tanto, podrían ser una mejor manera de diversificar el acervo genético del lobo rojo. En esa misma entrevista, el director de animales de Kelasel citó otra frase: en realidad, se está utilizando la tecnología para evitar la extinción de las especies. Creo que mucha gente no se da cuenta de que gran parte del objetivo de Kelasel es conservar especies en peligro de extinción. Esperan reintroducir al rinoceronte blanco y han desarrollado vacunas para elefantes asiáticos en cautiverio. Creo que estos proyectos quizás no sean tan llamativos. Tuve que investigarlos para saber más. Pero, por otro lado, el ratón lanudo y el lobo huargo saturaron todas mis redes durante unos días, y el regreso del mamut lanudo parece acaparar titulares cada pocos años. Por cierto, el mamut colosal, si alguna vez se crea, será similar al lobo huargo, un elefante modificado genéticamente para parecerse superficialmente a un mamut. Alterarían genes para darle más pelo, más grasa, orejas más cortas, tal vez algunas otras cosas. Algunos incluso han comenzado a llamar a esta hipotética criatura simplemente mamut. En fin, siento que tanto el lobo huargo como el ratón lanudo son una especie de prueba de concepto, pero también son, al igual que el mamut o el tilacino, bastante efectivos para llamar la atención y entrar en el círculo mediático. Muchos otros trabajos que realizan no reciben tanta atención, aunque, sinceramente, diría que son más importantes. Pero se necesitan inversores, se necesita captar la atención del público, y estas historias son una especie de clase magistral de marketing. No siento ningún cinismo ni enojo por los titulares sobre los lobos huargos, aunque tal vez no los considere verdaderos lobos huargos. Me alegra que Kelasel esté recibiendo más atención. Hay muchas otras fundaciones y organizaciones benéficas que también hacen un gran trabajo, y realmente desearía que pudieran difundir su mensaje y obtener la atención que Kelasel consigue. Pero es difícil. La otra cuestión es, estos lobos, como quieran llamarlos, ¿qué pasará con ellos? Él expuso algunos puntos muy buenos sobre si estos lobos están adaptados a su entorno y cómo interactuarían con otros depredadores y presas. Buenas preguntas. Realmente no lo sé, y no sé si alguno de nosotros lo sabe todavía. Por ahora, los lobos se encuentran en una zona vallada, cuya ubicación no ha sido revelada. Aparentemente, es un área de cientos de acres.
Beth Shapiro dijo que no tienen planes de criarlos más, lo que me lleva a creer que estos animales nunca serán completamente reintroducidos en la naturaleza. Creo que son animales bastante nuevos. Probablemente eso sea lo mejor, ya que aún estamos debatiendo si deberíamos reintroducir lobos grises en ciertas áreas, lo cual ya es bastante controvertido. Así que agregar estos lobos más grandes y genéticamente modificados a la conversación probablemente solo complicaría más las cosas. Pero bueno, supongo que tendremos que esperar y ver. Espero que estos animales tengan una vida feliz, donde sea que estén. Gracias por mirar. No olvides darle me gusta, suscribirte y estar atento a más aventuras cautivadoras de maravillas y misterios.